Lo que acabamos de observar es nuestro trabajo, que es la recreación de un escenario, que es la recreación de un escenario del juego Dark Souls 3. Específicamente es la última fogata que se encuentra antes de pelear contra el rey sin nombre, que está en el pico del archidragón. Para realizar todo este pequeño escenario que tenemos justamente aquí en pantalla, lo primero que tuvimos que hacer es en el programa de Epic Games en Unreal pudimos haber entrado en Bazaar y nos fuimos a la parte gratis, donde descargamos algunos materiales, objetos que nos van a servir para lograr obtener ese mejor realismo dentro del juego y mantener su parecido. Como podemos ver aquí en la biblioteca tenemos los que usamos. Utilizamos el Medieval Dungeon, Multistory Dungeons, y por último utilizamos también lo que es el Over 9000 Swords para así poder nuestra arma dentro de la fogata, como se puede ver aquí, y poder simular donde haces el spawn siempre que viajas instantáneamente dentro del juego. El modo en el que hicimos todo este mapa, primeramente creamos el terreno. Creamos un terreno básico que te da el juego, el programa, y luego entramos a terreno y terminamos creando un terreno que alrededor de altura de 15 por 15. Todo el terreno era completamente plano, pero con la herramienta esculpir que tenemos acá, lo que fuimos haciendo fue, poco a poco fuimos elevando el escenario para simular primeramente la parte de acá donde se encuentra la fogata. Después alzamos un poco más el escenario para hacer este pequeño pasillo y luego comenzamos a bajar absolutamente todo para hacer esta bajada de grados donde se va a encontrar todo lo que es nuestro exterior, para que quede completamente todo plano, porque una vez que elevas el terreno queda totalmente disparejo, por llamarlo así. Utilizamos la herramienta lo que es allanar, que esta pequeña herramienta nos va a permitir aplanar el terreno completamente a la misma altura. Si aplasto aquí y voy hacia los otros lados, me va a aplanar a la altura donde hice el primer clic, y si pongo el primer clic a la parte de abajo, el terreno se me va a aplanar justamente igualmente donde hice nuestro pequeño primer clic. A continuación, una vez que ya hicimos todo esto, todo el terreno, estamos listos para comenzar. Comenzamos a poniendo el suelo, que esta parte del suelo, para obtener eso, lo que hicimos fue aquí en manipular y seleccionamos un pequeño cuadro para poder ahí insertar lo que es nuestra pequeña textura, que como nos vamos a content y utilizamos el suelo aquí en Medieval Dungeon, materiales, y utilizamos el material Amp Stone Walls y para eso hacer el suelo. Luego fuimos insertando poco a poco los diferentes materiales, como para el suelo, que terminamos utilizando lo que nos da el programa base, el Starter Component, donde pusimos este Flur, únicamente uno, y después fuimos clonando poco a poco. Para las diferentes columnas, como las columnas que están acá, las rejas, estas paredes simulando los arcos, los escombros, los diferentes escombros, las antorchas, las gradas, estas cajas. De igual manera, entramos a Content. La gran mayoría de estructuras lo que sacamos fue a partir de el Multistory Dungeons. Nos vamos a lo que es Mesh y aquí tenemos toditos nuestros props que son nuestras columnas. Únicamente insertamos y de ahí fuimos modificando el diferente tamaño. Y para que tener otro tipo de material y que se vea más parecido al juego, lo que nosotros hicimos fue entrar a los materiales del Medieval Dungeon y simplemente le fuimos insertando para irla cambiándole todo lo que es nuestro pequeño material. Y así poco a poco, mientras íbamos poniendo los diferentes objetos, íbamos a la vez simultáneamente observando cómo es el juego. Trabajaba, ponía una pieza, aplastaba Alt Shift para irme al otro programa, al juego de hecho, y así poderle simular y que sea lo más parecido posible. Una vez que ya completamos la parte de aquí, todo el escenario de acá, pusimos esta pequeña antorcha, y aquí para poner este fuego fue lo que entramos a partículas, y aquí tenemos el Pipit Fire, que si coloco va a salir esa parte del fuego, que eso nos simuló para hacer tanto la parte de la fogata como de las diferentes antorchas.
Luego comenzamos a hacer la parte de acá del pasillo. Terminamos de absolutamente toda esta parte, vinimos a la parte de acá, a la parte exterior. Fuimos modificando esta pequeña rampita para llegar hasta el punto de acá. Luego fuimos poniendo las diferentes estructuras, paredes, estas estructuras aquí rotas. Aquí le extendimos paredes para que esté la puerta de acá, las pequeñas graditas, esta pequeña torre, las columnas de acá y esta pequeña estructura de acá. Una vez que terminamos de poner absolutamente todo lo que es las estructuras, fuimos poniendo las plantas. Todas estas plantas, ¿cómo hicimos para poner estas plantas? Simplemente entramos a la herramienta de acá de follaje y aquí tenemos, en la parte que dice aquí añadir el tipo de follaje, tenemos que coger el tipo de follaje en cualquier lado, que en este caso fue en Start Content. Y aquí le terminamos encontrando, terminamos encontrando ¿cómo se llama? La planta y la arrastramos hacia el follaje. Luego lo que hicimos fue, ya tenemos aquí el tamaño del pincel, modificamos el tamaño del pincel, pero modificamos otra cosa porque simplemente cuando haces así, se te aparece el césped. Pero para que aparezca de diferentes tamaños, lo que nosotros entramos a la parte de aquí. Y aquí en escalar podemos ponerle para que esté bloqueado o en forma libre. Y aquí en las escalas pusimos que esté lo más bajo, que sea un 0.05 a un máximo de 0.8. Eso quiere decir que cuando crees las plantas, va a aparecer las plantas aleatoriamente de diferentes tamaños dentro del rango de un 0,05 a un 0,8 y así pudimos obtener estos diferentes tamaños de plantas sin necesidad de estar cambiando a cada rato el pincel y el tamaño de las plantas. Simplemente le pusimos para que sea de modo aleatorio. Una vez que ya pusimos absolutamente todas las plantas, tanto acá afuera como en la parte de acá adentro, lo que nosotros hicimos fue ya comenzar a poner prácticamente todo lo que son nuestras columnas rotas, los escombros, estos pedazos de suelo aquí, las pequeñas rocas que tenemos en la parte de acá, y así poco a poco hasta ya completar lo que es todo nuestro escenario, todo el escenario ya terminado. Nos faltan pequeños detalles, que es lo que primeramente hicimos diferentes modificaciones acá en el cielo. Acá en el cielo lo que hicimos, le desactivamos completamente el Directional Light para poder nosotros manipular la posición del sol. Luego cambiamos los colores terminamos cambiando los colores del Zenith Color, Horizon Color, Cloud Color y el Overall Color para lograr obtener este cielo medio marrón muy similar a la del juego. Bajamos completamente poníamos también la opacidad de las nubes, porque si se le da mucha opacidad, lo que provoca es que tengas mucho brillo, más de lo que uno quiere. Luego, otra de las cosas que nos permitió tener este color marrón dentro de de nuestro pequeño escenario es esta herramienta que si ponemos en el buscador Fog, agregamos un Export Exportional Shade Fog, que esto es lo que nos permitió fue crear esta especie de neblina que se puede observar dentro del juego, donde aquí tenemos la disminución de la niebla que vamos modificando para agregar más, quitar. También tenemos la disminución, es decir, qué tanto va a estar tanto para arriba como para abajo, la opacidad de nuestra niebla. Si más bajo casi no va a ver, más arriba nuestra niebla va a estar mucho más opaca. En la iniciar a distancia, como aquí se puede observar en la parte de afuera, que es más o menos el límite que va a estar entre el cielo y el suelo. Y en la parte de acá abajo, en direccional y in scattering, aquí es lo que ya modificamos el color de dispersión, es decir, el color en la que va a aparecer en nuestra pequeña niebla que va a aparecer en todo el mapa. Luego lo que hicimos fue agregar luces por todos lados. La primera luz que utilizamos fue todas las luces que usamos fueron pequeños spotlights. Y primero utilizamos este spotlight, donde le pusimos encima y le cambiamos el color para simular la iluminación que termina mostrando nuestra pequeña fogata. Luego comenzamos a poner diferentes spotlights en ciertos puntos ciegos
o en puntos muy oscuros para que dé esa cierta iluminación, pero que no alumbre por completo la habitación en la que nos encontramos ahora, porque en el juego es muy pero muy oscura, pero le aumentamos un poco de luz, no tanto para que se termine observando con los ciertos detalles. Aquí podemos manipular lo que es la intensidad de las luces, y también aquí en el ángulo, aquí en el radio podemos modificar para durante más pequeño el radio de luz va a ser menor, y si ponemos más grande el radio de luz, es decir, lo que va a terminar cubriendo, como ven las líneas de acá, es lo que va a cubrir con luz. Durante más grande tenga ese radio, la cobertura de luz va a ser mayor. Luego pasamos a la parte de acá, a esta parte donde pusimos estas luces en las antorchas para para terminar simulando lo que son nuestras, para simular lo que son nuestras luces. Y estas luces van a ser el reflejo de cada una de las antorchas. Luego fuimos agregando lo que son más luces para ciertos puntos específicos para iluminar, porque la zona de acá donde nos encontramos ahorita estaba completamente, ¿cómo llamarlo? Completamente oscuras. Entonces utilizamos esto para iluminar. En el pasillo de acá de igual manera pusimos tanto en la parte de acá arriba para que se alumbre en la parte de acá del suelo, y en la parte de acá afuera para que entre y poder hacer y simular las sombras que existen de estos pilares, como que si la luz del sol está entrando directamente de la parte de acá. Luego igualmente pusimos muchos spotlight en la parte de acá afuera. Como se puede ver aquí, uno de los spotlight que está aún, su radio está muy grande, y durante más lejos esté la intensidad, hay que aumentar mayor la intensidad de luz para que ilumine, porque si le bajo, porque aquí tenemos una intensidad de 160, si le bajo va a desaparecer mucho la iluminación en la zona de acá. Y así fui colocando poco a poco los spotlight en la zona exterior de afuera para ir iluminando, porque se oscureció absolutamente mucho. En las zonas de acá que existen puertas y están tapadas por tierra, dentro del juego existen caminos, pero para no extender tanto el mapa, es lo que decidimos aumentar el terreno para tapar esos hoyos y que únicamente nos concentremos en esta parte de acá del escenario. Igualmente aquí se ve claramente cómo fuimos modificando el terreno, que está desde la parte de abajo, cómo lo alzamos y cómo con la herramienta a rellenar le fuimos moldeando, aplanando para crear todo a su mismo nivel. Y por último, lo que ingresamos dentro de nuestra recreación de escenarios, utilizamos dos tipos de sonidos. El primero de ellos que utilizamos fue este audio, que es un audio de fuego. ¿Cómo lo encontramos? Estamos en Content. Nos vamos a Start Content y a partir de aquí entramos a audio y utilizamos exactamente este de fuego, que si le pongo a reproducir se va a escuchar el fuego, y esto era para una simulación del fuego, de lo que termina recreando tanto las antorchas como las fogatas. Después aquí está el de la fogata, que es el mismo sonido, pero después para un sonido ambiental, como estás en un pico, estás en una montaña muy alta, utilizamos este sonido, que es la recreación de viento, que utilizamos el Star Wind, y ahí le fuimos modificando. Tanto en la parte de acá le aumentamos para prioridad, es decir, para que se escuche mucho más que en el de la fogata. De hecho, hay algo interesante de la fogata, que como pueden ver las líneas de acá, es que durante más cerca estés a este círculo, más vas a escuchar de cerca el sonido. Si estamos acá, el sonido de la fogata va a ser muy duro. Y como se puede ver acá, estas líneas naranjas, es que si ya te sales de límite de estas otras líneas naranjas que se ve, vas a ya dejar de escuchar el sonido de la fogata. Y si por ejemplo me encuentro en el punto de acá, el sonido de mi fogata, del audio del fuego que hemos puesto, va a ser muy pero muy menor. Y todo esto, lo que hemos explicado,
es del cómo nosotros hemos trabajado y hemos hecho la recreación de nuestro escenario del pico del archidragón de la última fogata antes de pelear contra el rey sin nombre del juego de Dark Souls 3.